Bienvenida tarde, amigos, amigos. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Ya estamos de regreso otra vez, así Y Ale. para analizar otro tema que consideramos que es muy importante, porque desafortunadamente nuestra salud impacta en todas las cosas que hacemos. Y cuando hablamos de los niños y de los más pequeños de las casas, obviamente esto es incluso un destino para ellos, porque si nosotros no cuidamos la alimentación de los pequeños de casa, pues es algo que les puede impactar el resto de su vida, ¿no? Sí, definitivamente muchos de los casos, o yo he llegado a leer que de los casos que derivan en diabetes y muchos padecimientos es porque en la infancia temprana no se les cuidó, ¿no? Digo, no es para culpar a nadie ni para juzgar a nadie porque a veces no sabemos, pero sí es muy importante cuidarles mucho, mucho, mucho su alimentación. Sí, en efecto, la intención no es culpar a nadie, simplemente yo creo que buscar mejores herramientas para hacer las cosas siempre mejor. Y a veces yo creo cuando descubrimos esta clase de cosas nos podemos sentir culpables, como dices, de decir, híjole, a lo mejor yo hice mal las cosas. Pero estén tranquilos o tranquilas en que hicieron lo que en ese momento pudieron haber hecho con el conocimiento que tenían. Entonces, parte obviamente de querer cambiar esta dinámica es pues conocer más cosas, ¿no? Claro, y al final de cuentas, bueno, a lo mejor nuestro tema de hoy es referente a esto, ¿no? La alimentación en los pequeños. Pero si ya somos adultos o si nuestros niños ya son más grandes, pues nunca es tarde para cambiar hábitos y modificar cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que, por ejemplo, en su momento yo pensaba, es que es imposible, si tienes ciertas costumbres o ciertos hábitos, yo antes pensaba que tenías que cambiar absolutamente todo para poder ver resultados o sentir que te sentías mejor al tener otra alimentación. Y a veces con hacer pequeños cambios vas notando ciertas diferencias que incluso a veces vas educando tu paladar. Cuando yo empecé a comer menos azúcar y menos sal también, al principio la comida me sabía desabrida, pero después empiezas a cobrar o a entender, a educar el sabor y empiezas a reconocer otros sabores que por tener exceso de sal o exceso de azúcar no lo puedes saborear. Y entonces a veces también es súper rico el comer con menos de estos aditamentos y probar realmente la fruta o realmente la comida que estás Conocer el comiendo. sabor real, ¿no? Exacto. Y cuando se me antoja sí le pongo sal y me doy mis días de excesos. Pero sí el conocer el sabor real creo que ha sido una de las cosas más gratas al momento de ir implementando cosas nuevas. Yo creo que esa es la parte bonita. Como dijimos, no venimos a juzgar, no venimos a criticar y cada quien somos libres de tener los hábitos que queramos, ¿no? Pero sí es padre también esta parte, lo que tú estás diciendo. O sea, voy haciendo pequeñas modificaciones que me ayudan, que me hacen sentir mejor, que van a impactar de forma enorme en mi salud. Pero eso no quiere decir que yo toda la vida me tenga que estar martirizando, porque como dijimos en otro video, esa es la parte que más nos hace fracasar y sentirte frustrado. Cuando llevas una dieta súper, súper rigurosa, que no consumes grasa, que no consumes esto, que no consumes lo otro, cuando es a lo que realmente nuestra alimentación se basa, yo creo, en un 80% en ese tipo de comidas, entonces cuando nosotros llevamos al extremo, pues es cuando surgen todas estas desilusiones y cosas frustrantes que a lo mejor cuando vamos bajando gradualmente, como tú lo dices, o sea, a lo mejor le bajo un poquito a la sal, un poquito al azúcar, y a lo mejor mañana como con menos aceites, y lo voy así alternando, vamos reeducándonos y resulta todo más fácil y más satisfactorio y no nos sentimos tan frustrados y no nos sentimos tan matados y no es de pasar por el puesto de tacos y decir, ay, es que si yo pudiera, no, pues al contrario, no pasas, te comes 3 tacos y perfecto, ¿no? Sigues tu vida feliz. Sí, exacto. Y es importante entender que también los niños hacen al final lo que ven en casa. O sea, y también el hecho de tratar de darles una mejor alimentación a ellos implica que nosotros como adultos tenemos que cambiar nuestras dinámicas de alimentación. Porque somos un ejemplo y aparte su apoyo para ellos. Y bueno, si lo empezamos desde edades muy, muy tempranas, puede ser que ellos ni siquiera tengan esta necesidad de sufrir el cambio, porque para ellos va a ser normal Claro, este proceso. perdónale. Claro, porque muchas veces, y a mí me pasó con Axel, se supone, bueno, cuando somos bebés no conocemos ningún sabor, no sabemos de olores, o sea, no es que me llegue el olor y diga, están haciendo suaderito, no, o sea, los bebés no saben, o sea, quizás sí huelan y digan, huele bien,
pero no es una necesidad para ellos. Entonces, las dietas de los bebés, o al menos yo traté de llevar su dieta de Axel a base de solo las verduritas, sin sal, sin azúcar, sin nada de grasas, para que él para que su alimentación temprana fuera lo más saludable posible, ¿no? Sí se lo comía y se lo comió muy bien. Aquí va la anécdota por la cual Ale se está riendo, porque tuve yo, cuando Axel tenía creo que 6 meses, tuve la necesidad de trabajar y entonces se lo llevaba a su abuelita. Y su abuelita probaba las papillas porque yo le llevaba toda la comida. Ajá. Y probaba las papillas y decía, no, esto le falta sal, y le ponía sal, ¿no? Y esto le falta azuquita, y le ponía azuquita. Entonces yo así, ya después así con Axel, ¿comió bien? Sí, sí comió bien, se acabó todo, perfecto. Pero Axel ya se había acostumbrado ahora a comer con sal, ¿no? Digo, trabajé como yo creo que un mes, regresamos a nuestros hábitos y volvió a acostumbrarse, ¿no? Pero al final de cuentas, como le decía, todos estos procesos son aprendidos, son que los vamos aprendiendo. No que ya nazcamos con esa necesidad, sí se dice nazcamos, bueno, si no me corrigen, con esa necesidad de azúcar y sal, ¿no? Y grasas. Sí, y los sabores los vamos educando también. ¿Tú qué considerarías, porque al final tú fuiste mamá y para mí siento que es una gran mamá? Ay, gracias. Y que siempre pusiste mucha atención en eso, como dice, antes de que llegara a manos de la abuela, pero siempre pusiste mucha atención en su alimentación, en lo que sí podía, en lo que no podía. ¿Tú qué dirías que para ti ha sido los alimentos o los cuidados más importantes en el proceso de crecimiento de Axel? Mira, yo algo que sí vi, ahorita Axel ya tiene 19 años. Y algo que yo sí creo fue que todas sus bases en esa edad en la que yo pude, como que, no sé cómo decirlo, estar a cargo bien de toda su alimentación. Que su alimentación totalmente dependía de ti, Ajá. o sea, no era de que fue Él se a la salía escuela. a la escuela y se comprara algo, ¿no? Incluso todo ese proceso de la primaria, kinder, él no se llevaba dinero, o sea, o se llevaba, pero yo le decía, ¿qué te compraste? Nada. ¿Por qué? Porque siempre siguió llevándose comida de casa y a él le gustaba llevarse comida de casa. Pero entonces yo veo que ya después cuando es más grande sí empieza a consumir más taquitos y que ya en la escuela y que nos fuimos a comer burritos y que las pizzas y todo eso, pero realmente, la coca. Pero realmente nunca vi que tuviera un problema, nunca he tenido problemas así como que de una obesidad extrema o triglicéridos ni nada de eso. Entonces, sí creo fielmente en lo que su pediatra también me decía y lo que tú me llegaste a decir, que todos esos 9 años en los que yo le pude controlar y pude hacer lo que más pude, sí fue una gran base para ahorita ya su salud. Su salud, porque incluso, o sea, sí fue un niño enfermizo porque un día estando en la ciudad con mucho calor nos fuimos a Toluca y el cambio le afectó y de ahí se hizo muy enfermizo de las vías respiratorias, pero de ahí, o sea, nunca tuvo ningún otro problema, ¿no? Entonces, creo que sí, como siempre lo hemos dicho, la alimentación es la base de todo y es un niño fuerte, es un niño, era un niño fuerte, era un niño muy sano. Y creo, no sé si me estoy dando a entender o si estoy contestando lo que tú quieres, pero creo aparentemente que sí fue bueno toda esa base de alimentación. ¿Y cuál fue la base de alimentación? O sea, ¿qué fueron las cosas que tú vigilaste que comiera o yo que sí hiciera? seguí mucho los consejos de su pediatra. Okay. Y su pediatra sí me dijo, no puede comer tal cosa hasta tal tiempo, lo fui llevando. Y esa parte de no sal, no azúcares, no huevo hasta después del año y cosas así que creo que le fueron, porque muchas veces nuestros papás, nuestras amigas, nuestras abuelitas nos dicen, no, es que ya dale huevo para que crezca, es que ya dale esto para que no sé qué. Es que el pediatra dice que no, los pediatras no saben. Y yo digo que sí saben, ¿no? O sea, por algo estudian y por algo están ahí. Y entonces ellos dicen, o la pediatra me decía, si tú le das antes este tipo de alimentos, puedes causarle reacciones alérgicas, puedes causarle que entonces se haga, en el caso del huevo, no recuerdo cuál es el nombre, pero un conflicto como con la diabetes, algo de la insulina o cosas así. Entonces yo creo que todas esas cositas, pues no nos cuesta mucho como mamá,
pues irla siguiendo, ¿no? Entonces yo sí traté de llevarle todo eso, nunca forzarlo a comer mucho, porque también a veces nos preocupábamos, a mí me angustiaba mucho esa parte que habían días que no quería comer casi. Entonces yo decía, ay, es que no ha querido comer. Y la pediatra me decía, mira, déjale fruta, déjale verduras. Axel era muy adicto a comer el brócoli nada más así al vapor. Entonces yo le dejaba los brócolis en el refrigerador, él ya sabía que abría, agarraba su brócoli y andaba con el brócoli en Como la a libre mano. demanda. Ajá. O a veces en el día solo se comía un jitomate y eso para mí era angustiante, y cuando yo fui al pediatra y le comenté, es que solo quiere comer esto, y ella me decía, mientras coma algo, no hay problema, porque si tú le empiezas a forzar, le vas a hacer, ella me lo explicó así, ¿no? No sé si como tal sea, le vas a hacer que su estómago sea más grande y entonces tenga una demanda que nunca va a saciar. Entonces, yo creo que ese consejo sí es muy importante a las que tienen bebés o las que tienen hijos chiquitos. Hay días que no tienen hambre. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día antes comieron súper bien, o ¿por qué? Porque a lo mejor ese día simplemente no. Entonces, como ella me decía, con que se coma un jitomate, con que se coma media tortilla, con que consuma algo, es más que suficiente. Algo también muy importante que siempre me dijo, y yo traté de evitarle, los cereales. A veces se nos hace muy fácil en la mañana darles, ay, pues ya que se coma unas Choco Crispies, ¿no? O ya que se coma unos cornflakes o cosas así. Eso ella a mí sí me decía que es un alto contenido de azúcares que les caen como bomba en su pancita. Entonces a veces creemos que los estamos nutriendo súper bien y es una completa mentira. Yo leí, no sé también si sea tan cierto, que la campaña contra los huevos en el desayuno fue precisamente orquestada por estas empresas de los cereales. Que empezaron a decir, es que el huevo es malo por el colesterol y todo eso, y entonces cambiamos de los huevitos al cereal, ¿no? Y entonces sí, el cereal realmente, por ser un alimento tan procesado, con tantos azúcares, tantas harinas refinadas, pues sí son las que nos están acabando también a nuestros niños, ¿no? Sí, no sé si sea por eso, pero sí, yo acabo de leer varios estudios en donde reivindican totalmente la vida del huevo en nuestra alimentación. En nuestra alimentación, e incluso dicen que es de lo mejor que puedas desayunar, un par de huevitos. Sí, porque es la proteína y porque tiene... Pero el huevito, aparte, o sea, no solo la clara, porque también no, puede, sí es el todo. huevito, el que truenas el cascarón y lo echas con tu todo y yema. ajá, Sí. con jitomatito y huevitos a la mexicana, tortillitas, bueno, ya me dio hambre. Ajá, sí, acabo de leer unos estudios donde reivindican el uso del huevo, ¿no? Sí. Ahí nada más, a lo mejor, perdón, en el caso de los niños tendrían que checar a partir de qué edad lo pueden comer. Sí, creo que es a partir del año cuando los niños pueden empezar a comer huevito. Okay. Ahí también, ahorita que dijiste sobre las harinas procesadas, la regla siempre es, mientras más natural y no necesite un empaque, es mejor. O sea, todo lo que sean frutas, verduras, siempre es mejor el hecho de que puedas consumir los alimentos sin que tenga un empaque. A lo mejor a veces no sabemos exactamente qué comer, pero pues mientras más natural sea y mientras más directo de la naturaleza sea, es mucho mejor, ¿no? Eso que estás diciendo también es muy importante, porque a veces también muchas, entre mamás que nos damos consejos o cosas así, muchas te recomiendan que le quites la cáscara a la manzana, que le quites la cáscara al jitomate, que les des a los niños, por ejemplo, la papa también peladita. Y no, porque entonces ahí estamos perdiendo el gran aporte de fibra, ¿no? Que también es muy necesario. Entonces, todo así, si se puede morder, así que se lo coman. Axel también tenía mucho la maña de, cuando vivíamos en Hidalgo, había nopaleras. Entonces, sí era de, pélame un nopal, y así como yo le quitaba las espinas y se lo enjuagaba, así se lo comía. Entonces, entre más los acostumbremos o los dejemos que ellos consuman las cosas como quieren, yo creo que es mejor, ¿no? Ajá, porque a lo mejor en ese momento tú pudiste haber dicho, no, mira, mejor te lo hiervo, mejor esto, mejor aquello, y si a él le gusta y está totalmente natural, recién cortado, permitirles también a ellos explorar sus propios sabores, quizá, ¿no? Porque esta parte es la que te decía, ¿no? Al final es muy importante
que ellos conozcan realmente cómo son los sabores, que conozcan realmente lo que les gusta, porque sí es cierto lo que decías hace rato, a veces nosotros, como a mí no me gustan las papas, pues no cocino papas, ¿no? Y a lo mejor a mi hijo sí le podrían gustar y a lo mejor como yo no como jitomate, pues no hago con jitomate y pues eso es malo porque le estamos quitando, aparte del panorama culinario, pues estás quitando nutrientes, ¿no? Sí, totalmente. Nutrientes y bueno, siempre hablamos sobre cómo exploras el mundo. Y para los niños esta etapa de crecimiento y de desarrollo, incluso tenemos que entender que ellos están desarrollando sus cerebros. Muchas partes de sus cerebros están en crecimiento y haciendo conexiones. Entonces, mientras más sabores, más texturas, más cosas, ellos sientan, ellos vivan, ellos experimenten a través de sus sentidos, es mejor. Entonces también ahí va otra vez la alimentación. Yo creo que es algo súper rico en el sentido de cómo explota todos tus sentidos, ¿no? Desde la manzana que te comes o la naranja, por ejemplo, una mandarina, desde que la tomas por fuera, cuando la pelas, el olor. Todo eso es un proceso que alimenta todos los sentidos de los pequeños. Entonces, incluso dejemos que ellos pelen sus propias frutas, que interactúen con su propia comida. Sí, exacto, porque a veces como mamás o como papás nos empeñamos tanto en quererlos proteger. Y digo, no está mal, como dijimos, no es por criticar, pero sí luego no los dejamos explorar, ¿no? O sea, yo conozco amigas que dicen, no, es que se siente a comer y no se ensucie, que no agarre con la mano. Y yo digo, pues es que como que no pasa nada, ¿no? O sea, ponle una ropita para que coma cuando estemos en casa y no pasa nada que lo esté agarrando con las manos, no pasa nada que termine todo batido, termina de comer, lo limpiamos o lo bañamos y ya se acabó, ¿no? Y disfrutó y disfrutamos y él está aprendiendo, como tú dices, a través de todos sus sentidos porque son bebés. Sí, tampoco tiene 25 años, ¿no? Sí, ya hacia los 25 quiere seguir comiendo así, pues sí, es así como que un poquito más complicado. Sí, tiene 25 y siguen haciendo eso. Está bien, pero solo en su casa, tengan recato, por favor. Pero bueno, algo que a mí me gustaría apuntalar de hace rato que decías sobre siempre cuando yo creo tenemos pequeños en casa, todos en la familia los arropamos y todos en la familia queremos opinar y decir lo que pensamos. Y está bien, yo creo que tener lazos familiares fuertes y estos lazos de tradición nos hacen, obviamente, seguir estructurándonos como sociedad. Entonces, está bien, pero creo que es muy importante lo que tú decías. Y no con eso estamos diciendo que las tradiciones son malas o que la antigüedad es mala o que son errores. Pero sí el hecho de que tú decías, escucha a la persona que tiene la experiencia, escucha a los pediatras. ¿Y por qué? Porque quizá nuestras abuelas o nuestras madres fueron muy buenas y saben muchas cosas, nos criaron a nosotros, pero eso tiene 40 años. Ajá, aquí quiero hacer una acotación. Una abuela podría tener 60 años de que crió a nuestra madre, ¿no? Ajá, respecto a esto que estás diciendo, o sea, ya no vivimos la misma época. Claro. O sea, yo me acuerdo que mi abuelito me decía, es que yo me iba al sembradío y arrancaba una zanahoria y la sacaba de la tierra, la sacudía y me la comía, una cebolla y todo eso. Hoy ya no tenemos esa misma alimentación. Hoy ya no es lo mismo, no es el mismo ritmo de vida. Incluso ellos decían, es que yo no tengo nada en contra de la manteca ni de las grasas. A mí me gusta cocinar con manteca, pero no. Bueno, yo no cocino, yo solo como con manteca. Pero obviamente no se compara hoy mi ritmo de trabajo al que tenía mi abuelito. Ni la cantidad de contaminación a la que estamos expuestos, porque incluso la manteca, bueno, viene de un proceso, pero las frutas vienen de otro proceso de riego, de otras características. O sea, hoy vivimos una realidad totalmente distinta. Ajá, pero a lo que voy con mi punto en este específico de la manteca es que he escuchado mucho el hecho de que es que antes comíamos con manteca y no estábamos gordos. Pues no, ¿por qué? Por eso que estamos mencionando, no es el mismo ritmo de vida, o sea, no se compara a que hoy yo esté sentada frente a la computadora o esté trabajando desde casa a nuestros abuelitos que tenían que salir a sembrar, que tenían que ir por agua, que tenían que atravesar potreros, que tenían que hacer mil cosas, pues obviamente era un desgaste muy diferente al que hoy vivimos, ¿no? Incluso los niños también llevaban otro ritmo de vida. Ahorita por la inseguridad muchos niños ya ni siquiera salen a jugar, ¿no? Cuando antes nos la pasábamos todo el día en la calle. Entonces yo creo que son los detallitos que debemos de ver, que no porque estén mal lo que nos digan nuestras abuelas o nuestras mamás o nuestras
quien ustedes quieran, no porque esté mal, sino porque ya las condiciones de vida no son las mismas, ¿no? Y pueden ser un buen complemento, porque digo, bueno, también desde que mi abuela crió a mi madre y ahora a su bisnieto quizá, han pasado 60 años y en esos 60 años la ciencia ha investigado muchísimas cosas y vamos descubriendo, o los doctores, la ciencia, etc., va descubriendo muchas cosas a lo largo de los años que van mejorando nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. Entonces, por eso yo creo que es importante escuchar a la persona que tiene la experiencia. En este caso, por ejemplo, a la abuela sobre ciertas cosas, o que ella tiene experiencia en ciertas cosas, pero también a los doctores que tienen la experiencia de realmente qué es lo que se ha descubierto en ciencia los últimos 30 años. Y es importante respetar ambos roles. Sí, yo creo que ahí también depende mucho de nuestro criterio, porque yo te voy a decir, yo me apegué mucho a lo que nos decía la pediatra de Axel. Pero por otra parte, su abuelita, pues sí era así de, dale su aceitito, dale su sobadita en el estómago y todo eso. Y yo prefería en muchas ocasiones hacer eso que darle un antibiótico. Y no estoy diciendo que sean malos los medicamentos, y no estamos en contra de vacunas ni nada de eso. Al contrario, lo que estás diciendo, los avances de la ciencia por algo están, pero siento que es, como dices, podemos hacer el complemento. No le hace daño que le sobes la pancita, no le hace daño que le des aceitito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues las podemos seguir haciendo y manteniendo y lograr un equilibrio en base a nuestro criterio, porque al final de cuentas criamos a nuestros hijos en base al criterio, ¿no? Entonces, yo creo que esto es para un poquito decirles, pues se puede combinar, se puede hacer todo y tener niños felices y saludables, ¿no? Exacto, y bien alimentados. ¿Algo más que se quede en el tintero? No, yo creo que por el momento es todo, porque tenemos una especialista, ¿no? Sí, exacto. Tenemos a Janine Torres, que platicó con nosotros. Hicimos una entrevista para Sax y parte de su experiencia de ella como blogger y persona que es. También nos dio unos tips, porque ella es nutrióloga, entonces nos dio, y de hecho muy fresco, porque ella tiene un pequeño de 5 años, entonces ella también nos platica un poco sobre la nutrición en los pequeños, así que los dejamos con la entrevista para que se ahondan más en el tema y ya recuerden que a nosotros nos pueden ver en redes sociales y en todos lados y esperamos que disfruten la entrevista. Cuídense.